Hermanos, hermanos, es un placer para mí estar nuevamente con ustedes aprendiendo la palabra de nuestro Señor. En esta hora vamos a hacer una oración para que entremos de lleno a lo que es la palabra. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. En esta hora, Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú abriendo el espíritu de nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, Padre amado, para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y pueda ser sembrada, que crezca, que esa planta, Padre amado, haga en nuestros corazones, en nuestra vida, en el espíritu de nuestra mente, un crecimiento para honra y gloria tuya, Señor. En esta hora, todo aquello que no venga de ti, Padre amado, apártalo de mi boca, apártalo de mis pensamientos, Señor, y sé tú, Espíritu Santo, tomando el control y hablando lo que tú quieres hablar, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, todos hemos conocido de alguna manera la transfiguración que hubo con nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver una imagen de esa transfiguración cuando él estaba orando y apareció Elías y Moisés. Vamos a ver qué es la transfiguración. La transfiguración es una palabra compuesta por la palabra griego metamorfo, que meta significa implicando cambio, y morfe, que significa forma. Se emplea en la voz pasiva de la transfiguración de Cristo. En Mateo 17:2, BLPH, dice así: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En Marcos 9:2, BLPH, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó aparte a ellos solos a un monte alto. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Aquí podemos ver cómo el Señor cambió su rostro y sus vestiduras y le dio la ventaja, la primicia, digámoslo así, de que Pedro, Santiago y Juan vieran esa transformación. Ha de haber sido algo impactante ver cómo nuestro Señor Jesucristo se transformaba y resplandecía su rostro y sus vestiduras. Eso es algo que debió de haber sido algo muy hermoso verlo por parte de los apóstoles. En Lucas 9:28 al 29, BLPH, dice: unos días después de esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras Jesús estaba orando, cambió el aspecto de su rostro y su ropa se volvió de una blancura resplandeciente. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, no sé si se ha dado cuenta que el rostro cambia, que nuestra paz llega a nuestro interior y nosotros tenemos otro semblante. Marcos dice que en esta ocasión las prendas de vestir exteriores de Jesús se hicieron mucho más blancas de lo que pudieran blanquearlas cualquier limpiador de ropa en la tierra. Y Lucas especifica que la apariencia de su rostro se hizo diferente. La transfiguración tuvo el propósito de fortalecer a Cristo para sus sufrimientos y muerte, y al mismo tiempo también alentó y fortaleció la fe de sus seguidores. Mostró que Jesús tenía la aprobación de Dios y fue una vista por anticipado de su gloria y poder del reino futuro. Presagiaba la presencia de Cristo cuando su autoridad real
sería completa. La transfiguración del hombre. San Pablo habla de una especie de transfiguración de los cristianos, consistente en incorporar a su vida la imagen de Cristo. Primera de Corintios 15:49, Reina Valera 1960, dice así: y así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. Primera de Corintios 15:49, Nueva Traducción Viviente. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. Entonces, nosotros también en algún momento vamos a ser transfigurados. En algún momento nosotros vamos a tener un cambio. Cuando nosotros estemos con el Señor Jesucristo, ahí tendremos un cambio. La gente piensa que todos nos parecemos a Dios, pero eso no es cierto. En 2 3:18 PDT nos dice: con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así como somos transfigurados en su imagen cada vez con más gloria, este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. En este sentido, todos estamos llamados a esa transfiguración y nuestra vida irá cambiando por la acción del Espíritu Santo hasta convertirnos en una criatura nueva, hasta hacernos parecidos a Jesús. En eso consistirá la transfiguración de nuestros cuerpos en el día de la resurrección y el levantamiento de la iglesia. No todos estamos transformados porque todavía no ha llegado la hora de esa transformación. Más sin en cambio, nosotros tenemos que ser transformados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, para ir cada día más y más en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y no todos nos parecemos a Dios, porque no todos tienen a Cristo en sus corazones. Recordemos que cuando Lucas nos refiere a la transfiguración, nos señala que el rostro y la ropa de nuestro Señor Jesucristo se transformaron limpias y resplandecientes. Luego entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros para la gloria de nuestro Dios, la pregunta es: ¿cómo están nuestras ropas y nuestros rostros? La Escritura nos dice que nosotros debemos llegar a la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:13 de la Nueva Biblia Viviente dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí podemos ver que nosotros podemos identificar a las personas por su clase. Cuando nosotros vemos a una persona indigente, una persona pobre, vemos su vestidura y podemos identificarlas. Cuando vemos gente que es profesionista, normalmente los vemos de traje, su manera de vestir es más formal.
Cuando vemos un bombero, sabemos que es un bombero porque trae el traje de bombero. Cuando es un ingeniero, porque trae su protección de su casco y su ropa es resplandeciente para que puedan ver que están en obra. Y cuando nosotros vemos a los predicadores o a los hermanos que van a proclamar la palabra de Cristo, nos podemos dar cuenta que son predicadores porque normalmente andan trayendo una Biblia, andan hablando de Cristo. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de el tipo de clase, el tipo de personas que son tan solo con verlos y identificamos si son profesionistas, no son profesionistas, si son vendedores o no son vendedores, y nosotros podemos identificarlos. Cuando nosotros hablamos de una transfiguración, estamos hablando de un cambio. El problema con el ser humano es que a veces tiene transfiguraciones que no son las correctas. ¿Alguna vez ha visto cuando una persona se enoja? Podemos ver en esta imagen cómo es una transfiguración de una persona que se enoja, de estar alegre, de estar feliz, de estar contento o contenta, pasa a un cambio de rostro. El rostro se torna más duro, sus ojos más firmes y con un semblante de, de enojo, de molestia, con un semblante no de paz. Hay otro tipo de semblante, cuando una persona se frustra, ¿qué es lo que pasa con esa persona? También igual, empieza a cambiar su semblante, se encuentra frustrado. Entonces esa persona, al frustrarse, su semblante cambia, se pone triste, se angustia, se aflige. Lo mismo pasa con una persona que está endemoniada. Una persona que está endemoniada, su semblante cambia, no es el mismo. Y es una transfiguración. Así nosotros como personas, cuando tenemos un evento, pasan circunstancias o llegan a nuestra vida ciertas tempestades, ¿cómo es nuestra transfiguración? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando nosotros estamos transfigurándonos en el Señor, nuestro rostro y nuestras vestiduras tienen que cambiar. Cuando nosotros vemos el pasaje de Dios, dice que el rostro del Señor comenzó el Señor Jesucristo, el rostro del Señor Jesucristo comenzó a parecerse más a Dios. Él tuvo una transfiguración en ese momento. Lucas 9:29 LBLA dice así: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo más blanca y resplandeciente. Las personas no pueden ser transformadas en algo que no pueda tomar el control de ellas. Si algo toma el control de ti, en eso te vas a convertir. Las transformaciones no solamente son buenas, también hay transformaciones que son malas. Hay transformaciones que nos traen falta de paz y que pueden llevarnos a hacer cosas de las cuales nos podemos arrepentir, porque podemos decir palabras, podemos hacer cosas que puedan dañar a otros o a nuestros hijos o a nuestras familias. Tenemos que tener cuidado cuando sucede un evento en qué nos vamos a transformar, porque en lo que nosotros nos transformemos, en eso va a tomar el control. Si yo
me dejo llevar por el enojo, por la ira, por la tristeza, eso va a tomar el control. Si yo me dejo llevar por la palabra del Señor, por su amor, por su espíritu, eso es lo que va a tomar el control en mi vida. La transfiguración no puede suceder a menos que Dios venga. Una persona no puede ser transformada a menos que Dios esté en el asunto. Por eso cuando la gente se enoja, el enojo toma el control de ella y se transforma. Por eso cuando viene la tristeza toma el control de esa persona, ¿sí? Y la transforma. Cuando viene la enfermedad, toma el control de ella si se le abre la puerta y se cree en la enfermedad, entonces toma el control y entonces se transforma en una persona que más enferma y más enferma. Cuando un demonio toma el control de una persona, se transforma y le cambia el espíritu que entró en esa persona. Es muy importante que nosotros aprendamos a transformarnos en lo que Cristo quiere que nosotros seamos. El crecimiento de la transformación de Cristo tiene 5 pasos. Cuando nosotros queremos llegar a la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo, tiene 5 pasos. El primer paso es: Cristo entra en nosotros para hacer nuestra vida. En Juan 1:12 al 13 dice: pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, abrimos nuestro corazón y declaramos que Él es nuestro Señor y Salvador y que Él resucitó de entre los muertos y creemos en Él, en ese momento es un paso. El paso 2 es cuando Cristo vive en nosotros y gradualmente crece en nosotros. Gálatas 2:20, PDT, dice así: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Entonces, el paso 2 es cuando nosotros ya dejamos que Cristo tome el control de nuestra vida y que el Espíritu Santo que fue depositado en nosotros nos vaya guiando en aquello que Dios quiere que cambiemos, aumentando nuestra fe para depender completamente de nuestro Señor. El paso 3 es cuando Cristo es formado en nosotros, porque cuando nosotros llegamos a nuestro Señor Jesucristo, no está formado Cristo en nosotros. Cristo se tiene que formar en nosotros. Gálatas 4:19, CST dice: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios quiere que seamos formados, pero Él quiere que nosotros le permitamos ser edificados, ser formados por Él. Paso 4. Cristo hace su hogar en nosotros y se manifiesta a través de nosotros. Efesios 3:17 dice: de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor. Recordemos que lo más importante para Dios es el amor. Pero si nosotros tenemos amor y no tenemos fe, de nada sirve. Y si tenemos fe, pero no tenemos amor, de nada sirve. Nosotros tenemos que dejar que Cristo habite en nosotros
y que nuestra fe llene nuestros corazones para así poder estar cimentados y arraigados en el amor de Cristo. El quinto paso es el resultado de que Cristo esté entre nosotros, viva en nosotros, sea formado en nosotros y haga su hogar en nosotros y se manifieste a través de nosotros. Es que somos llenos a la medida de la estatura de Cristo y llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Conforme nosotros vamos dejando que el Señor mengue en nosotros y muramos nosotros, es como nosotros vamos a poder ser transfigurados a la estatura de Cristo. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros tenemos que tener todo bien unido. Nosotros tenemos que estar cimentados en Cristo, permitiendo que el Señor nos vaya edificando, nos vaya construyendo, nos vaya llenando de Él para que podamos llegar a esa plenitud y la medida de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:16, NBI. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. En el original dice que podemos tener la imagen de Dios, mas no que ya la adquirimos. Enoc fue transfigurado. En Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc no murió. Dios lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. No lo alcanzó la muerte, fue transpuesto. Cambió de lugar. La muerte no pudo ver a Enoc. Dios tiene una velocidad y en esto hay que poner mucha atención. Dios tiene una velocidad, por eso se llama la luz. Nosotros sabemos que la luz es muy rápida. La luz tiene una velocidad que es la más rápida. Así como Enoc, también Moisés, Elías, Jesús estaban caminando a la velocidad de Dios. Esto quiere decir que Enoc logró transformarse al igual que Jesús, por lo que la muerte no pudo tocarlo. Cuando Enoc se transfiguró, comenzó a caminar a la misma velocidad que caminaba Dios. Los ángeles pasan de un lado a otro, pasan alrededor de nosotros, pero nosotros no podemos verlos porque van a una velocidad, van muy rápido. Para poder ver ángeles, tú necesitas ser transfigurado, necesitas ser cambiado y necesitas tener una velocidad. Mateo nos dice en 18:20, nueva traducción viviente, pues donde se reúnen dos o más o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Amós NTV 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Dios se mueve a través de pactos. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído que Dios ha establecido un pacto? Porque Él se mueve a través de pactos. En el punto 1, la Biblia me dice que no caminó con Dios. En el punto 2 dice la Biblia
que dos deben estar de acuerdo, lo cual quiere decir que hubo un acuerdo entre Dios y Enoc. Para que tú seas transfigurado, tiene que haber un pacto con Dios. Tienes que estar de acuerdo con Dios y esta palabra estar de acuerdo significa matrimonio. Por eso al matrimonio se le llama pacto. Cuando tú estableces un pacto con tu pareja, le das un anillo en señal de compromiso. Sin anillo no hay pacto. Y la persona tiene que aceptar si quiere o no quiere casarse o no. Cuando te casas, se entregan mutuamente los anillos del pacto entre ellos. Estas son las arras de un matrimonio. El significado en la Biblia de la palabra arras se usa en el sentido de anticipo, garantía o muestra de pago parcial. En Efesios 1:14, la palabra arras se refiere a la herencia de Dios, que es el Espíritu Santo, que es con el cual somos sellados nosotros. En 2 de Corintios 1:21-22, se dice que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Eso es un pacto entre Dios y el hombre. Cuando Dios estableció con Noé que no destruiría más la tierra, hizo un pacto. Y ese pacto es el arco iris. Cuando llueve, todos podemos ver ese arco iris. Pero ese arco iris es un anillo. Lo que pasa es que nosotros solamente vemos la mitad del anillo, lo que está en el cielo, pero la otra mitad está formada en la tierra. Si no hay pacto, no hay nada. Y si no hay anillo, no hay pacto. Podemos como sus hijos proponerle a Dios, pero eso no quiere decir que lo acepte, porque el primer paso para caminar junto a Dios es estar de acuerdo. Por eso es que hay gente que ora y le dice, te ofrezco mi trabajo, te ofrezco mi título profesional, úsame, voy a dedicarme a predicar y dejaré todo por ti. Dios, voy a caminar contigo. Y cuando él deja todo, le va mal y comienza a pasar hambre y tiene que buscar trabajo. Y esto quiere decir que Dios no está caminando con él. Tú puedes ofrecerle a Dios todo lo que tú quieras. La Biblia dice, ofrezcan sus cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Romanos 12:1, DHH dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Muchas veces creemos que Dios está caminando con nosotros, pero no es cierto. Hay gente que está caminando sin Dios y hay gente que camina con Dios, pero Dios no está caminando con él. Hay gente que promete, pero falta que Dios acepte tu pacto. Y tal vez Dios sí quiera, pero los matrimonios, aunque hay pactos, se comprometen. Pero ¿cuántos matrimonios terminan rompiendo ese pacto? Los pactos en ocasiones se rompen. Lo que hace que un matrimonio se acabe es que caminan en direcciones opuestas y diferentes. La pregunta es, ¿cómo estás caminando? ¿Estás caminando en la misma dirección que Dios? ¿Estás de acuerdo con Dios? ¿O tú estás tomando tu propia dirección, tu propio camino y no te has dado cuenta que no estás en la misma dirección que Dios quiere que estés? Mateo 12:25, PDT. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá.
por qué se rompen los matrimonios? Porque el reino está dividido, su casa está dividida, sus hijos están divididos. ¿Por qué vienen abajo muchos planes o proyectos con personas? Porque muchas veces están divididos, no están en un acuerdo. Y como dice la palabra, caminarán dos juntos y no están de acuerdo. ¿Por qué se caen los ministerios? Porque no hay un acuerdo. Porque cada quien camina en la dirección que piensa que mejor es, en lugar de unificar pensamientos y caminar en una sola dirección. La pregunta es, ¿cómo estás tú? Porque la división no nada más es en una casa, con tu familia, con tus amigos, en tu matrimonio. La división también es en tu espíritu y en tu alma. Tu espíritu y tu alma y tu cuerpo deben de ser uno solo, deben de estar unidos. Tu alma debe de estar en el mismo sentir que tu pensamiento, y tu pensamiento debe de estar con dominio propio, en unidad. Todo tu cuerpo debe de estar en unidad. Si está dividido, entonces no hay prosperidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que mi mente, al estar orando, puede estar pensando una cosa y puede estar orando y pensando en Dios y la palabra, pero mi alma anda por otro lado. Tienes que pagar la renta, tienes que ir a comprar la comida, tienes que ir por los hijos. Entonces ya no hay unidad, ya está dividido tu reino. Cuando tú oras, cuando tú clamas, tú debes estar en unidad, no dividido. Cuando tú estás en unidad, tu mente y tu alma, automáticamente tu cuerpo expresa lo que tu pensamiento está teniendo. Si estás alabando a Dios, no hay necesidad de que te digan, levante las manos, hermana, hermano. Tú lo vas a hacer porque en ese momento estás en unidad y el mismo espíritu te mueve a hacerlo. Cuando Dios hace un pacto con nosotros, dice Juan 17:10 NBLA, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. El problema que el ser humano tiene, los hijos de Dios, todos como creyentes, es que Dios hace un pacto con nosotros y nos dice, lo mío es tuyo. Pero los hijos de Dios siguen pensando, lo mío es mío. Dios nos dio todo de Él, su sacrificio en la cruz para salvarnos, sanidad, libertad, poder, autoridad. Nos dejó su Santo Espíritu para no estar solos. El problema del creyente es que no le está dando todo a Dios. ¿Realmente tú le estás dando todo a Dios? ¿Le estás entregando todo? ¿Te estás entregando en espíritu, en alma, en cuerpo? ¿O solamente estás una parte sí y la otra parte no? Porque así Dios no puede edificar, no puede transfigurarnos. Nosotros tenemos que caminar al ritmo de Dios, no Dios al ritmo de nosotros. Tenemos que reflexionar. ¿Le has entregado todo a Dios? ¿Estás caminando en la ley del acuerdo con Dios? ¿Estás transformando el espíritu de tu mente? ¿Estás trabajando en tu corazón para que sea agradable a Dios?
Tenemos que reflexionar, sentarnos y detenernos un momento para ver qué dirección estamos tomando. Pedimos, clamamos, pero a veces no recibimos, dice la palabra, porque pides mal. Y otras ocasiones, porque no estamos en el orden de Dios. Hay muchos matrimonios que están fracasando porque están caminando en sentidos opuestos, tienen pensamientos diferentes. Esto es un ejemplo de lo que pasa cuando Dios camina por un lado y nosotros por otro. Tenemos pensamientos diferentes a Dios. Entonces, no estamos dentro de la ley del acuerdo. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. La mente es poderosa. Los científicos saben que la mente es poderosa, tiene un control en los pensamientos. Pero la palabra del Señor nos enseña que mientras no cambiemos nuestros pensamientos, no podemos avanzar. Cuando nosotros tenemos pensamientos pequeños, no podemos caminar a la velocidad de Dios, porque Dios camina en esferas más altas y Dios no se va a bajar a caminar a tus esferas, porque lo que te hace caminar con Dios es tu mente, tus pensamientos. La razón por la que muchas personas no caminan con Dios es por su mente. Lo que piensan, eso atraen. Dios no es un Dios de malas palabras, de malos pensamientos. El enemigo siempre va a querer atacar tu mente para que pienses que estás enferma, para que piensen que no podemos, para que pensemos que estamos mal, que el Señor no nos oye y muchas cosas más. Porque para eso vino Satanás, que el Señor lo reprenda, para matar, robar y destruir. ¿Y qué te roba? Te roba tu paz, te roba tus pensamientos, mata tus pensamientos de Dios. Por eso es importante ser transformados, ser transfigurados a la imagen de Cristo. Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Qué pensamientos tú tienes? ¿Qué comes de tus pensamientos? ¿Estás comiendo enfermedad? ¿Estás comiendo derrota? ¿Estás comiendo frustración? ¿Estás comiendo aflicción, angustia? ¿Qué estás comiendo? Porque la palabra del Señor dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerza, el que te ayuda. Porque yo tengo pensamientos para ti de paz, de bien y no de mal. Porque yo soy el Señor tu Dios. Porque yo voy contigo como poderoso gigante. Porque yo estoy en medio de ti y yo peleo por ti. Y más nos dice el Señor, renueva el espíritu de tu mente, renueva el espíritu de tu mente, porque Dios no quiere que pensemos en pequeño, Él quiere que tengamos la mente de Cristo.
Un demonio no puede entrar a menos que no le abras a menos que le abras la puerta. Mateo 16:23 BLP dice, pero Jesús volviéndose a él le dijo, apártate de mí, Satanás, tú eres una piedra de tropiezo para mí. ¿Por qué no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente? Es decir, cuando esto le dijo a Pedro, le estaba diciendo que él estaba pensando en las cosas del mundo, pero no estaba pensando en las cosas de Dios. Por eso se vuelve una piedra de tropiezo. ¿Qué estás pensando tú ahora? ¿Estás pensando en las cosas de Dios o estás pensando en las cosas del mundo? ¿Cuál es tu pensamiento? Porque si pensamos en las cosas del mundo, no podemos ser transfigurados. Si pensamos en las cosas de Dios, vamos a caminar en el acuerdo de Dios. Las puertas del pensamiento son fáciles de abrir, pero difíciles de cerrar. Cuida la llave que abre la puerta de tu pensamiento. Ella te protegerá. Dios no va a cambiar sus pensamientos para caminar contigo. Dios no va a cambiar su forma de pensar tan grande por la tuya pequeña. Por eso dice la palabra, camino con Dios, no Dios, caminó con Dios Enoc, Enoc, mas no Dios con Enoc. Eres tú quien tiene que cambiar y renovar tu mente. Efesios 4:23 NTV. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Tenemos que dejar que Dios obre en nuestra mente. Tenemos que aprender nosotros a caminar con Dios porque Dios va a caminar con nosotros. Pero nosotros tenemos que caminar a la velocidad de Dios. ¿Y cómo vamos a caminar a la velocidad de Dios siendo transfigurados? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar lo que hay en nuestra alma, todo aquello que nos estorba para avanzar. Tenemos de dejar de pensar en cosas tan insignificantes, en cosas que no nos vienen a bien. Tenemos que poner la palabra de Dios en acción. Tenemos que permitir que Dios nos cambie para que podamos hacer cosas grandes. Dios no nos llamó a hacer cosas pequeñas. La palabra del Señor dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. La pregunta es, ¿por qué no las estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos conformando con migajas cuando Dios nos dejó todo un banquete? ¿Por qué no estamos transfigurándonos a la estatura perfecta de Dios? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque hoy la iglesia día con día se ha conformado con el alimento de leche, pero no ha querido meterse con el alimento sólido, puro. Tenemos que cambiar y ser transformados. Cristo viene. Tenemos que transfigurarnos a la estatura perfecta de Dios y creer que lo que dice la palabra que podemos hacer, lo podemos hacer. Tenemos poder para sanar, no por nosotros, sino por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Tenemos poder para traer palabra de salvación para que otros vengan a Cristo, no por nosotros, sino por su Santo Espíritu. Podemos traer libertad a otras personas. Podemos hacer obras con las cuales el mundo se puede maravillar para que caigan rendidos a Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? No nos estamos transfigurando. La iglesia no se está transfigurando a la estatura
perfecta de Dios se está conformando con lo poco que come, con lo poco que hace. La iglesia quiere que Dios camine con ella, pero no es así. La iglesia tiene que caminar al ritmo de Dios en común acuerdo, porque Dios es un Dios de pactos y Él nunca va a romper sus pactos, Él nunca va a romper su palabra. Y Él quiere que nosotros vayamos cada día más y más, de gloria en gloria, de victoria en victoria. La Biblia dice que una mujer confundió a Pedro con Jesús. La Biblia dice que tuvieron que pagar a Judas para que les dijera quién era el maestro. Esto era porque todos los que estaban con Jesús se vestían como Jesús, caminaban como Jesús, comían como Jesús, todos fueron transfigurados. Por eso confundían a Jesús y nunca lo pudieron aprender. La pregunta es, ¿tú caminas como Jesús? ¿Tú comes como Jesús? ¿Tú vistes como Jesús? ¿Tú hablas como Jesús? ¿Tú predicas como Jesús? Te pueden confundir y pueden decir, aquí habita Jesús. Necesitamos cambiar, necesitamos ser transfigurados. Dios ya dejó todo. No nos dejó solos, nos dejó su espíritu, nos dejó su palabra. Él habita en nosotros, pero debemos de buscarlo dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Y necesitamos desear ser transfigurados para que cuando a nosotros nos vean digan, ahí habita Jesús. En ese corazón habita Jesús. En ese hablar habita Jesús. En ese caminar habita Jesús. Cuando vemos los rostros de los apóstoles cuando tenían una aflicción, cuando tenían problemas, sus rostros no eran de tristeza, eran de gozo. Se gozaban. La palabra dice que ellos se gozaban en el Señor y tomaban nuevas fuerzas. Cuando Jesús iba a ser crucificado y fue a orar, él sintió debilidad. Por eso le decía al Señor, si puedes hacer que de mí pase esta copa y si no hágase tu voluntad. Él tuvo que tomar fuerzas. Él tuvo que ir a su padre para que le fortaleciera. Pero Jesús caminó como el Padre quería que caminara, a la velocidad del Padre. ¿A qué velocidad estamos caminando? Porque los discípulos caminaban a la velocidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos caminaban así a la velocidad. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que orar, hay que aquí, hay que allá. Caminaban a la velocidad de Jesús. Por eso fueron transfigurados. Y por eso es que tuvieron que contratar a alguien para que pudiera entregar al Señor Jesucristo, porque no sabían quién era. Pues si él predicaba, él salía a las plazas
y hablaba de la palabra. Necesitamos hacer conciencia de que debemos ser transfigurados a la imagen y la estatura perfecta de Cristo. Y necesitamos cambiar muchas cosas en nuestra vida que están obstruyendo esa transformación, esa transfiguración. Necesitamos dejar muchas cosas en el pasado y tomar lo nuevo que Dios nos da. Y caminar en ese pacto de acuerdo con nuestro Dios, que es su palabra. Tenemos que levantarnos y decir, voy a caminar con Jesús, voy a caminar a la velocidad de Jesús, voy a comer como Jesús, voy a vestir como Jesús. Y no me refiero a que se salga con una túnica y se ponga un vestuario con con una túnica. No, el vestirse como Jesús es por dentro. El caminar como Jesús es por dentro. El comer como Jesús es por dentro. Es mirar como Jesús mira. Es amar como Jesús ama. Y sin importar, es ayudar a otros como Jesús nos ayudó a nosotros. Es salvar a otros como Jesús nos salvó a nosotros. Es servir de apoyo cuando alguien sirvió de apoyo en nosotros. Cuando Jesús manda a alguien para que nos ayude, para que sea ese puente. Es ver por el huérfano, ver por el que está mal, enfermo, ver por el que está en la cárcel, ver por la viuda. Eso es la transformación. Eso es vestir como Jesús, comer como Jesús, caminar como Jesús. Por eso dice la palabra, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Pero a veces no lo hacemos así. Y en su misericordia Dios nos ama tanto, ama a sus hijos, ama la creación. Y en su misericordia nos da, nos ayuda, nos provee. Pero nosotros necesitamos de Él, pero también es necesario que nosotros le respondamos a Él, porque Él da y da y da, pero nosotros ¿qué le damos? Tenemos que cumplir por amor a Dios con lo que Él nos ha entregado. Y tenemos que ser transfigurados para que nuestros hijos vean a Cristo, nuestras familias vean a Cristo y vayan a Él. Pero mientras no seamos transfigurados, nos cuesta trabajo una y otra vez llevarlos, porque somos un ejemplo. Tenemos que aprender a ser transfigurados, a ser cambiados. No va solamente con decir voy a cambiar, se necesita accionar. No basta solamente con leer la palabra, se necesita ejecutar, se necesita
querer hacerlo. Se necesita desear y anhelar cambiar y ser transformados. Tenemos el Espíritu Santo, bendito Dios. Él es el que nos ayuda en todo. Pidámosle a Él que nos ayude a ser transfigurados. Necesitamos de Él.